Bien chicos, buenos días. Vamos a empezar este video que va dirigido a alumnos de primer semestre y estamos cursando el parcial número 1, pero en esta ocasión ya estamos sobre el tema número 2. Y el tema 2 es el verbo to be en tiempo presente. Les recuerdo que esta evidencia es para entregarse el día viernes 2 de octubre y tiene un valor del 10% de este parcial. Recuerden que la entrega se hace en Classroom y es a las 8 de la mañana. Bien, vamos a empezar con la explicación. Ok, el verbo to be lo vamos a ver primero en forma afirmativa y tenemos que el verbo to be significa ser o estar en español. Entonces la estructura está bien fácil. Empiezo hablando de mi sujeto, seguido del verbo to be y termino la oración con el complemento predicado. Ahora, este verbo to be se conjuga de tres formas. El verbo to be se utiliza conjugado es cuando hablo de una mujer, cuando hablo de un hombre o cuando hablo de una cosa u objeto. Es decir, sujetos singulares, cuando hablo de uno solo. Utilizo la conjugación am cuando hablo del sujeto I o yo, es decir, cuando hablo de mí mismo. Y se conjuga como are cuando hablo de ustedes, nosotros o ellos, es decir, sujetos plurales. Bien, quiere decir que si hablo de Susan, usaré la conjugación es, porque estoy hablando de Susan, que es un singular, una mujer. Cuando hablo de players, usaré la conjugación are, porque players pues son muchos, es un plural. Y bueno, si hablo de I o de yo mismo, pues usaré la conjugación am, porque estoy hablando de mí mismo. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Bien, voy a llenar yo los espacios en blanco con la conjugación to be que corresponda. Nótese que todas las oraciones pues empiezan con el sujeto, después va el verbo to be de forma positiva y después el predicado en las oraciones. Bien, entonces en la oración 1 digo o tengo el sujeto Vader and Yoda, que son más de uno, son plurales, quiere decir que yo voy a conjugar el verbo to be como are y lo coloco aquí. Entonces estoy diciendo Vader y Yoda son buenos surfers o surfos. Ok, la oración 2, el sujeto soy yo, buen estudiante. Yo quiero decir que yo soy buen estudiante. Como estoy hablando de mí mismo, pues voy a conjugar con am. El ejemplo número 3 habla del internet, que es muy importante. El internet es uno, entonces yo voy a conjugar con el es. Internet is very important. Ahora ustedes en su cuaderno en casa contestan de la 4 a la 8. Bien, vamos ahora al verbo to be, pero ahora en forma negativa, cuando yo quiero decir que algo no es o no está. Entonces, la estructura es la misma, empiezo con el sujeto seguido del verbo to be, únicamente aquí está conjugado de forma negativa y termino la oración con un complemento o predicado. Ahora el verbo to be de forma negativa pues está bien sencillo. En vez de ser is, pues se va a convertir en is not o isn't. E igual lo uso para una mujer, un hombre o un objeto, o sujetos singulares. El am se convierte en am not y se usa cuando hablo de yo o de mí mismo. Y el are se convierte en are not o aren't y se usa para sujetos plurales, cuando hablo de más de uno. Y vamos a hacer ejemplos. Bien, entonces tengo ahora la oración Yoda, estoy hablando de Yoda y voy a decir que Yoda no está en Spotify o YouTube. Entonces, como Yoda es uno, voy a utilizar esta conjugación. Ahora, your cell phone, estoy hablando de un celular y quiero decir que tu celular es un Samsung. El celular es uno, entonces voy a utilizar la conjugación isn't. El ejemplo número 3, estoy hablando de las clases, muchas. Entonces, como son muchas, voy a conjugar con aren't. Las clases no son interesantes. Igual que en los ejemplos anteriores, ustedes van a contestar de la 4 a la 8 en su cuaderno. Bien, y finalmente vamos a ver el verbo to be, pero ahora en forma de pregunta. Es decir, cuando yo quiero preguntar si algo es o está. Y bueno, la estructura es la siguiente. Ahora el verbo to be está al inicio de la oración o de la pregunta, seguido del sujeto y termino con el complemento o predicado. Bien, ahora,
Recuerden que el verbo to be en preguntas se conjuga es cuando hablo de mujer, hombres o una cosa, o singulares, sujetos singulares. Utilizo el am cuando hablo de mí mismo y utilizo el are cuando hablo de ustedes, nosotros o ellos, o sujetos plurales. Quiere decir de nuevo que si hablo de Susan o estoy preguntando acerca de Susan, pues voy a utilizar es en la pregunta. Si hablo de players o muchos, voy a utilizar el are porque son plurales, muchos. Y si estoy preguntando acerca de mí mismo, pues voy a utilizar el am al inicio de la pregunta. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, nótese que aquí todos empiezan con el verbo to be o deben de empezar con el verbo to be. Todos siguen con el sujeto y después con el predicado. Ok, ahora yo quiero preguntar si tu perro es hiperactivo. Tu perro es 1, quiere decir que mi pregunta la voy a utilizar con el es, porque perro es 1. Visas son difíciles de obtener. Visas son muchas, plural, entonces quiere decir que voy a utilizar la conjugación are. Bien, voy a hacer el 4. Yo quiero preguntar si yo soy bueno en matemáticas. Entonces, como estoy hablando de mí mismo, pues voy a utilizar la conjugación am aquí. Bien, ustedes en casa contestan la oración o la pregunta 3 y de la 5 a la 8. Bien, ahora, la evidencia va a consistir en redactar 21 oraciones con el verbo to be. De esas 21 oraciones, 7 van a ser afirmativas, es decir, James is a doctor, Tijuana is a nice city. Estos son 2 ejemplos de las oraciones afirmativas como ustedes deben hacerlas. Otras 7 oraciones las van a ser negativas. Por ejemplo, I am not in the school today o my dog isn't a Rottweiler. Y estos son 2 ejemplos de oraciones negativas con el verbo to be en presente. Y las últimas 7 las van a hacer en forma de pregunta. Y tengo aquí 2 ejemplos. Is Joanne from Culiacán? Are you and Mike in the soccer team? Entonces, 7 positivas, 7 negativas y 7 en forma de pregunta. Bien, recuerden, Padawans, que si tienen dudas de este tema pueden contactarme por medio de este correo electrónico, profeherrerapaz@gmail.com o el correo de la escuela. Los dos los reviso, entonces puede ser cualquiera de los dos o me pueden mandar un mensaje por Messenger de Facebook de la página oficial Obi-Wan Cebetis 146. Y bueno, espero sus trabajos, pequeños Padawans, y que la fuerza los acompañe. Recuerden, la fecha de entrega es viernes 2 de octubre a las 8 a.m. a más tardar. Saludos.